Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días en medio de una escalada bélica marcada por ataques cruzados y una crisis humanitaria. La iniciativa anunciada por Donald Trump busca frenar los enfrentamientos con Hezbollah y abrir espacio para negociaciones más amplias entre Estados Unidos e Irán. Aunque la tregua fue respaldada por Benjamin Netanyahu y el gobierno libanés, persisten dudas sobre su cumplimiento, especialmente por la autonomía de Hezbollah. En paralelo, el conflicto sigue impactando la estabilidad regional y la economía global mientras crecen las presiones políticas tanto en Medio Oriente como en Estados Unidos. Y para ello, como muy bien comentábamos en nuestra mañana informativa de Turno AM, estamos ya conectados con Gilberto Aranda, analista internacional y académico de la Universidad de Chile. Bienvenido, Gilberto, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y vamos por los 150.000 suscriptores. Eso, muchas gracias, Gilberto. Partamos por lo urgente. Donald Trump anuncia una tregua de 10 días entre Israel y el Líbano tras bombardeos brutales que dejaron más de 2.000 muertos. Explícale a la gente en su casa, este alto al fuego más bien es una pausa real que busca la paz o más bien es un respiro que podría ayudar a recargar las armas. Hay que observar esta tregua que es de 10 días y que va a permitir el despliegue de una negociación donde incluso podríamos ver al presidente, a quien dirige el gobierno del Líbano y a quien dirige el gobierno de Israel en la Casa Blanca. Eso hay que verlo dentro de un ajedrez mayor que es el conflicto multifocal, multiescenario, abierto por el mismo Estados Unidos en alianza con Israel respecto de Irán. Este conflicto tuvo múltiples frentes y uno de los más importantes, aparte del central, que es en Irán mismo, es lo que es la renovación, el reavivamiento de la guerra que desde 2024, el estado de hostilidades más bien que desde 2024 tienen el Líbano con Israel, el Líbano en su sección exactamente sur, al norte de Israel. Desde el 2024 vimos una serie de operaciones y a propósito de esta guerra mayor en Irán o esta guerra principal en Irán, el 2 de marzo Hezbollah abrió fuego contra el norte de Israel y claramente devino en uno de los escenarios más sangrientos con bombardeos sobre Beirut, con avance de las tropas de Israel hasta ingresar muy al interior del territorio libanés. Por lo tanto, hay que entender que esto también fue una de las exigencias de Irán para poder avanzar en las negociaciones que hoy día sabemos están en pausa, no muertas, pero en pausa, y por lo tanto se espera que no solamente se llegue a un acuerdo respecto al Líbano-Israel, sino que permita destrabar las negociaciones más amplias en Irán. Gilberto, me gustaría poner la lupa ahí porque, claro, Netanyahu aceptó, pero dejó sus tropas instaladas en una zona de seguridad ampliada en el sur del Líbano. ¿No es eso más bien una señal de desconfianza? Es como decir, firmo la paz, pero te sigo apuntando la cabeza. Incluso más que eso, yo, para decirlo brevemente, diría que ha dejado la posibilidad de continuar la campaña de bombardeos aéreos sobre las principales ciudades del centro del Líbano, me estoy refiriendo particularmente a Beirut, y además con peticiones de tener una franja amortiguadora de hasta 30 kilómetros en el sur del Líbano, digamos hasta el río Litani, lo que permitiría a Israel tener esta franja de amortiguación todavía controlada y bajo dominio. Vamos a ver cómo avanza eso en las negociaciones. Gilberto, ayer leía un reportaje en la BBC en donde relataban algo muy particular. Mientras Donald Trump estaba anunciando este alto al fuego, seguían hostilidades en la frontera entre Israel y el Líbano. Y al parecer Israel y el primer ministro Netanyahu se habrían enterado unos 5 minutos antes de que se hiciera el anuncio oficial de Donald Trump. Se realizó un consejo de gabinete de emergencia muy encima donde se informó que justamente va a haber este alto al fuego. Y hace algún tiempo también habíamos leído que esta influencia de parte de Israel sobre Donald Trump justamente para llevarlo a esta guerra
contra Irán, un reportaje del New York Times, ¿cierto?, que revelaba esta información. ¿Cómo es, sabiendo, digamos, estos antecedentes, la relación entre Israel y Estados Unidos, entre sus gobernantes Donald Trump y Benjamín Netanyahu? ¿Es una relación asimétrica? ¿Es una relación, quién es el que manda finalmente en esas conversaciones? Esa es la duda que tengo, Gilberto. El reportaje al que aludes es bien detallista, yo lo recomiendo, es un reportaje que aborda las jornadas del 11 y 12 de febrero, recordemos que los ataques sobre Irán fueron el 28 de febrero, pero la decisión se habría tomado entre el 11 y el 12 en una serie de reuniones donde lo que nos dice The New York Times es que la voz disidente más clara, disidente privada, esto dejarlo bien en claro, no expuesta, sino que privada, fue precisamente la de el vicepresidente Vance, que no estuvo el 11, pero sí estuvo el 12, para decir que como buena aislacionista que es, esta era una guerra que no tenía un final favorable asegurado para Estados Unidos, conforme además lo que fueron los informes de inteligencia que decían que dentro de las metas que diseñadas por Israel y ofrecidas por Israel, en general la mayoría se veía muy compleja, e incluso que un cambio de régimen a través de una protesta de la sociedad civil, de manifestaciones de la sociedad civil iraní, se veía algo muy complejo. Y por lo tanto los informes de la inteligencia de Estados Unidos no fueron erróneos, y esto es más bien una decisión del presidente Trump, gatillado por el primer ministro Netanyahu, que es a lo que apunta tu pregunta. El premier Netanyahu, vamos a recordarle a la gente, está en el poder desde el año 96. Ustedes me dirán 30 años. No son 30 años. Lo que ocurre es que como un sistema parlamentario ha tenido varios periodos distintos, pero podría decir que en los últimos 30 años ha gobernado 19. Por lo tanto, cuenten con que desde el año 96 él ha visitado los despachos de Clinton, probablemente, seguro los de Bush hijo, posteriormente los de Obama, Trump 1 y Biden, para intentar ir a la aventura a la que finalmente convence a la administración Trump 2. Es decir, hay una alianza histórica, eso no cabe duda, entre Estados Unidos e Israel, pero en este caso Estados Unidos hizo caso omiso de sus informes de inteligencia provistos por sus aparatos del área, para embarcarse en esta aventura que era de muy difícil pronóstico, incluso para personas que están dentro de Estados Unidos. Lo que habla de una influencia inédita del premier Netanyahu con el presidente Trump, y claramente la contracara es lo que ustedes están relevando. Es que si bien Israel convence a Estados Unidos de ir hacia el ataque a Irán, en esta ocasión Estados Unidos ha impuesto la condición de terminar o detener, más que terminar, detener las hostilidades en el Líbano. Prácticamente ha sido una orden que Israel no la recibe muy a gusto, y eso se refleja en la demora para implementar una tregua que no pensaba proseguir. Pero esto ha sido precisamente una de las condiciones que ha exigido Irán, que, para decirlo bien claro, si bien no ha ganado la guerra, para no ser exitista, no la ha perdido, y por lo tanto está en una posición más favorable incluso que aquellos actores que comenzaron la agresión, como Estados Unidos, que decían que se iba a acabar primero unos días y después en 3 o 4 semanas. Eso no ocurrió, y evidentemente Irán está tal vez está con mucha infraestructura crítica y ciudades destruidas, pero estratégicamente tiene una mayor voz hoy que antes de la guerra. Gilberto, queremos tocar el tema Perú, Hungría, Michelle Bachelet, pero antes de pasar a eso, quería que algunas proyecciones respecto a este alto el fuego. Aquí hay que estar atento en la semana que se viene, este fin de semana, y lo que se viene, y cuáles son las jugadas que creen que también van a implementar Irán y Estados Unidos. Estamos en un río muy revuelto, no solamente respecto al juego internacional, sino que en los planos domésticos, ¿eh? Lo que hace que esta sea una tregua frágil, como también lo es
La otra tregua implementada. Tanto en Israel, donde sectores de la oposición a Netanyahu en un año electoral han cobrado fuerza en las últimas semanas, como Lapid, y también los alcaldes del norte de Israel, que son los que reciben el fuego de Hezbollah, los alcaldes de Israel Norte. Pero también dentro del Líbano está el gobierno, donde hay un jefe que tiene que emprende estas negociaciones, esta tregua en contra de la opinión de Hezbollah, que es la milicia chií radical que ha estado también al frente de lo que es la resistencia, que aboga precisamente por continuar la campaña de resistencia a Israel. Entonces, Gilberto, es un panorama muy complejo. Para complementar, para la persona que nos está viendo en estos momentos en casa, Medio Oriente puede sonar muy lejos, por supuesto, el estrecho de Hormuz está bloqueado y el petróleo, por supuesto, está en juego, y ahí también entra Chile. ¿De qué manera esto va a impactar a nuestro país en la economía global y, por supuesto, también en la inflación? Chile no se abastece del petróleo del Golfo Pérsico, sino que del petróleo y el crudo de los países del área, vecinales y paravecinales, particularmente el argentino. Pero hay que decirle a la gente que los precios no los fija Argentina ni tampoco los países paravecinales, sino que son fijados en mercados mundiales. El Brent y otros indicadores son los que marcan el ánimo del petróleo o el precio del petróleo, y por lo tanto, en ese sentido, cualquier cosa que pase en Medio Oriente, aun cuando no nos abastezcamos de ese petróleo, va a repercutir inmediatamente en el precio de la bencina. Como saben los que nos están viendo y quienes nos están viendo, el precio de la bencina termina afectando a los productos de la canasta de consumo familiar, por lo tanto todo sube. Luego también tenemos que decir que Chile es un país que ha recibido corrientes migratorias de Israel, pero particularmente del mundo palestino, sirio y libanés, que hace que este conflicto también sea sentido por una cantidad importante de compatriotas. Por lo tanto, diría que la lejanía puede ser relativa, hay una sensibilización, y finalmente, bueno, el gesto de ayer del presidente Kast también de alguna manera puede ser decodificado precisamente por diversos actores como una señal de apoyo en esta circunstancia bélica a Estados Unidos. A mí no me sorprende, porque la verdad es que el gobierno anunció y ha tenido gestos muy importantes con Washington, pero claramente puede ser complejo que, insisto, no que se realice un ejercicio ni que un buque de Estados Unidos esté en aguas chilenas, pero sí que el presidente vaya en un contexto de guerra puede complejizar las cuestiones. Gilberto, estoy revisando acá, cambiando de tema, ¿cierto? La página de la ONPE, el servicio electoral en Perú. La diferencia de quién pasa a segunda vuelta con el 93%, todavía ya han pasado 5 días desde que se realizaron estos comicios y su repetición, digamos, en algunas mesas el día lunes. Es una diferencia de 23.000 votos entre el candidato Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, conocido popularmente en ese país como Porky, que pasarían, están disputándose voto a voto quién pasaría a segunda vuelta. López Aliaga ha denunciado fraude, está incluso ofreciendo recompensa a quien ofrezca pruebas de este fraude. Keiko Fujimori ya asegurada en esta segunda vuelta. ¿Qué podríamos esperar de estas elecciones en Perú cuando aún todavía faltan votos que contar? Bueno, yo estuve escuchándolos con atención y quiero decirles también que quien va a pasar a segunda vuelta es Keiko Fujimori, que ya hace tiempo está haciendo guiñas a la candidatura de la expresidenta Bachelet para Naciones Unidas. Esto hay que leerlo también al tenor de un esfuerzo de Keiko por diferenciarse de López Aliaga. También hay que entender que hay razones internas, no solamente las que nosotros podamos ver. Keiko Fujimori ha estado siempre en escenarios de contrincantes, rivales políticos a la izquierda. Si pasara López Aliaga, va a tener una situación inédita en sus finales presidenciales, que es tener a un candidato a su derecha,
y por lo tanto también esto hay que leerlo en un esfuerzo de hacer matices en todo sentido, porque el candidato más parecido al pensamiento MAGA, ¿no?, por decirlo así, es López Aliaga, aun cuando Keiko Fujimori es parte del universo, del pluriverso de las derechas duras, para ser bien claro, de Perú, una derecha que es una derecha popular. Esa es la diferencia. Y claramente decirte que la situación es altamente compleja. Nosotros que pensamos que eran algunos países, otros países los que se demoraban tanto, fíjense que ya estamos a 5 días de la elección y todavía nos faltan 6% de votos por contar en Perú, con una situación que tal como usted dice, hay 23.000 votos de diferencia, con ciudadanas y ciudadanos peruanos que votaron al otro día de 52.000, o sea, un número más importante que incluso de la diferencia. Con además un López Aliaga que viene desde el domingo diciendo que esto es un fraude al estilo de los que cometía Maduro y mayor, y por lo tanto incluso uno se pregunta qué va a pasar con esa demanda de fraude si es que es él quien pasa. Por supuesto, un panorama muy complejo. Gane quien gane, ya sea Keiko o cualquier otra persona, no van a hacer de este nuevo gobierno tal vez una crisis de legitimidad de aquí en adelante por estas 52 y nos queda una segunda vuelta, personas en falla. Queda un balotaje, ¿verdad? Sí, queda un balotaje, pero ciertamente esto va ahora a dar no solo el proceso de elecciones en sí mismo, sino que a quien supervisa la OMPE, que se suma lamentablemente a la falta de credibilidad que tienen varias instituciones políticas en Perú y públicas, profundizando la desconexión con la ciudadanía. Entonces, para hacer gráfico, les voy a decir que la pregunta vargallosiana de cuándo se jodió el Perú, que es la que se hace en Conversaciones en la Catedral, ahora tendríamos que decir cuándo se jodieron las elecciones o el conteo de elecciones en Perú. Oye, estaba leyendo ahora justamente el medio internacional respecto a el estrecho de Hormuz, volviendo al tema inicial. Completamente abierto el estrecho de Hormuz a esta hora, dice, confirma Irán, y esperando la confirmación del diplomático iraní Araghchi, recién ahora empieza a bajar el precio del petróleo. Ya como que no le creen a Donald Trump ni sus señales, como que esperan, si hay confirmación de Irán, si hay doble check, ahí recién el precio del petróleo empieza a caer. Esto están reportando a esta hora los medios económicos, Bloomberg y Wall Street Journal, en fin. Gilberto. Bueno, Araghchi es el ministro de Relaciones Exteriores, entonces tiene mucho que decir. Sin embargo, hay que decir que esto es un bloqueo. Estamos viendo un juego de tronos alternativo, donde hay una cuestión en las comunicaciones y después en el sitio mismo, ¿no? En el espacio donde se llevan a cabo este doble cerrojo o bloqueo, que ciertamente sigue dejando espacios para que embarcaciones haciendo todo un juego de maniobra terminen pasando. Creo que las horas que vienen o los días que vienen van a ser muy importantes porque la tregua, recuerden, dura más o menos hasta fines de la próxima semana. Entonces, todavía queda un espacio, pero se va reduciendo. Gilberto, para cerrar, quiero saber tu opinión de lo que pasó en Hungría, esta caída de Víctor Orbán que le golpea obviamente al presidente Kast, uno de sus aliados acá en Sudamérica. Él mismo se sentía una suerte de Víctor Orbán chileno, ¿cierto? Y le gustaba su modelo. Perdió después de 16 años del gobierno. Y también a aprovechar de pasar de contrabando esta pregunta respecto a la candidatura de Michelle Bachelet. Hablaste un poco de Keiko, pero también en Estados Unidos hay cierto reclamo, ¿cierto? A su figura, la posibilidad de veto. ¿Tenemos historial de que países del Consejo de Seguridad hayan vetado candidatura? ¿Es un riesgo real, crees tú, que Estados Unidos pueda cortarle las alas a Michelle Bachelet en este camino a la ONU? Bueno, lo primero respecto de Orbán es simplemente decir que se trata de un líder que ha reconocido que se siente parte de una democracia iliberal, es decir, donde quien gana el gobierno lo gana todo, por lo tanto todo lo que son peso y contrapeso, separación de poderes, respeto a las minorías, pues no va.
el que gana una elección, pues lo tiene todo. Esto es para decirle a la gente que a mí me parece que una parte de la democracia es ir a votar central, pero no basta con eso. Es condición necesaria, pero no suficiente. Requiere otras cosas. El presidente Kast, a través de sus carreras presidenciales de 2017 a la fecha 3, ha ido cambiando las referencias. Orbán fue muy fuerte el año 2021 en su universo de referencia. El 2025, para ser sincero, cuando se le pregunta, dice que es Meloni, que hoy día está en otra actitud internacional, pero acaece este video donde respalda a Orbán como presidente electo, todavía no asumido electo, y eso es complejo, sobre todo en las actuales circunstancias. En general, yo sugeriría que los presidentes, expresidentes puede ser, pero los presidentes en ejercicio, yo les sugeriría en general, no solamente al presidente Kast, sino que a otros y otras también, pues no es recomendable que ingresen a la arena electoral de otros países. Puede ser complicado. Una vez que dejen el poder, bueno, por supuesto, eso es otra cosa. Y claro, la situación, por supuesto, además se complica para Estados Unidos, que ve que esa ola de derechas radicales, que yo creo que sigue en auge en América Latina, pues en Europa podría estar cambiando. Vamos a ver si esto es una señal o no. Y respecto a Keiko y las elecciones, bueno, ya dije, Keiko Fujimori ha dado su respaldo ya hace un tiempo a la expresidenta Bachelet. Esto también hay que entenderlo como un esfuerzo por diferenciarse del candidato maga, por así decirlo, que es López Aliaga. Y sin embargo, quiero ser bien honesto, yo creo que la presidenta Michelle Bachelet puede concitar mucho apoyo en América Latina, donde compite todavía con Rebecca Greenspan, que me parece que tiene también un nombre bien importante. Lamentablemente, la decisión de Chile de no apoyar puede ser también relevante al final, porque generalmente eso puede decirte que se espera que el país del cual es procedente el candidato o candidato, pues lo apoye, y si no está, no es que se acabe la carrera, pero sí le va afectando. Y al mismo tiempo tiene que lidiar con la situación que, para ser realista, es altamente, que tiene una probabilidad alta que Estados Unidos le vete con la actual administración Trump 2. Esto ha pasado en el pretérito, ha ocurrido en el pretérito, pero claramente son muy importantes las negociaciones para tratar de evitarlo, y por lo tanto habría sido ideal para la candidatura de la expresidenta Bachelet que el Estado de donde proviene la respaldara para que encabezara esas negociaciones, para destrabar cualquier veto o convencer de que no fuera ejercido. Hoy día está en manos de otros gobiernos como el de Brasil o el de México. Vamos a ver qué ocurre. Creo que de todas maneras queda un tiempo antes de apreciar qué pasa al final de esto, donde claramente la dinámica internacional cambia a cada momento. Tremendo análisis, como siempre. Gilberto Aranda, analista internacional, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Turno AM. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias a ustedes. Buenos días y saludos a quienes nos están viendo. Gracias. Puesto número 2. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó nuevos detalles del proyecto de reconstrucción y reactivación impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, revelando medidas que no fueron incluidas en la reciente cadena nacional. La iniciativa contempla cerca de 40 medidas enfocadas en crecimiento, inversión y ajuste fiscal, cuyo costo será informado al ingresar al Congreso. Entre los anuncios más importantes destacan la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y sanciones más estrictas contra el uso de licencias médicas falsas. Además, el plan incluye incentivos a la inversión, apoyo a pymes y cambios en gratuidad universitaria. Y por esto, acá en Turno AM también queremos ahondar en estos temas con el economista y ex ministro Carlos Ominami. Bienvenido, ¿cómo se encuentra esta mañana? Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. No, un placer. Partamos por su evaluación general. ¿Qué le pareció la cadena nacional como economista? Mire, como había un debate previo, el gobierno además anunció que había mucha actividad prelegislativa, se juntaba con distintas bancadas. Uno pensaba que iba a haber un cambio bastante sustancial respecto a los anuncios iniciales, pero la verdad es que mirando las cosas incluso con buena fe, lo que uno encuentra es que
hay muchas cosas de detalle que se han agregado, pero lo esencial, esto es un proyecto de reforma tributaria. Esto es un proyecto de reforma tributaria, digamos más bien, de contrarreforma tributaria, porque a lo que apunta es a una disminución bien significativa del impuesto a las grandes empresas, el impuesto también a los grandes contribuyentes por la vía de la reintegración, y todo esto con un costo fiscal enorme. Entonces, esto finalmente hay una suerte de contrasentido. Yo creo que aquí va a ser muy importante la discusión con el ministro Quirós, porque yo creo que él entiende de microeconomía algo, entiende poco de macroeconomía, porque ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que las rebajas que está planteando en el campo tributario lo que van a hacer como principal efecto, el que es clarísimo, es un aumento del déficit fiscal, es una disminución de la recaudación, un aumento del déficit fiscal. En consecuencia, el diagnóstico con el cual partió es que este país tiene un estrés fiscal. Por tanto, entonces, hay algo que francamente no calza. Ahí, como diría un doctor, el pulso con la orina no están conversando, hay un problema de inconsistencia, y creo que si esto se concreta, creo que el país se enfrenta a algo que no estaba enfrentando, que es la posibilidad de una crisis fiscal, la posibilidad de que se sigan deteriorando los indicadores fiscales, y eso podría tener consecuencias desde el punto de vista de la clasificación de riesgo del país, lo que a su vez hace que la tasa de interés por el endeudamiento aumente, lo que tiene efectos bastante negativos. Entonces, a mí me parece que es un proyecto bastante inconsistente, y lo que hay es una especie como de papel celofán para envolver lo que es básicamente una reforma tributaria. Carlos, el gobierno argumenta respecto a esta rebaja del 27 al 23% en el impuesto de primera categoría. Dice, nosotros somos de los más altos de los países de la OCDE. Lo dijo. Cosa que no es cierto. Eso quería preguntarle, porque si uno empieza a revisar el número así plano, digamos limpio, podría ser, pero hay una diferencia en que la mayoría de los países de la OCDE tienen sistema desintegrado. Entonces, explíqueme bien eso, porque en general nadie entiende esto de desintegrado e integrado. Yo creo que esto de la OCDE se utiliza de manera un tanto mañosa, porque se buscan ciertos criterios y se dejan de lado otros. Yo diría que desde el punto de vista tributario, el criterio más importante en el campo de la OCDE es lo que los países finalmente recaudan. Todos los impuestos confundidos, ¿qué tanto se recauda? Y desde ese punto de vista, Chile está entre los países que menos recaudan. Entonces, yo le diría también al ministro Quirós que mire los indicadores que corresponden. Ese es un indicador que uno puede mirar por el lado de los OCDE. Somos un país con baja recaudación tributaria respecto de la media, que está por sobre el 30%. Segundo lugar, él habla que quiere integrar nuevamente el sistema. La OECD tiene 37 países. Dentro de esos 37 países hay 30 que tienen un sistema completamente distinto del que el ministro Quirós quiere establecer. Entonces, si quiere utilizar criterios de OCDE, utilicemos los criterios de la OCDE. Y por último, si uno considera en los países donde hay sistemas que están integrados, la tasa media es en torno al 29%. Por tanto, entonces tampoco es cierto de que el referente sea el 23%, porque el 23% se refiere a países donde los sistemas tributarios están básicamente desintegrados. Carlos Minami, dentro de los 43 artículos y las cerca de 40 medidas concretas, claro, está la idea, lo dice el ministro de Hacienda Jorge Quirós, de recaudar tributariamente más. Y desde ese punto de vista quiero preguntarle sobre una propuesta que quiero ahondarla con usted, la eliminación del impuesto a ganancias del capital, que se propone eliminar el impuesto al 10% a las transacciones bursátiles para buscar incentivar la inversión y fortalecer el mercado de capitales. Por un lado, Quirós plantea que quieren bajar el gasto del Estado con los 6.000 millones que hemos sabido, reducción del 3% a varios ministerios, también reducir la grasa del Estado, como les gusta llamarlo también a los funcionarios públicos, pero estas medidas de reactivación económica, también pensando en empresas multinacionales que vengan a invertir a este país, ¿cómo dialogan ambos puntos y particularmente este aspecto que no ha sido tan conversado como el impuesto a la primera categoría, que es la eliminación del impuesto a ganancias de capital? Mira, la verdad es que yo creo que eso, el impuesto a la ganancia de capital, ¿qué es lo que significa? Si uno tiene unas acciones, vende esas acciones, hay una transacción que está objeto a tributación. A mí me parece que es razonable que ese impuesto existe. Por lo demás, también yo le pediría que mirara cuál es la norma más corriente en los países de la OCDE, y lo que se va a encontrar con que también hay tributación al impuesto a la ganancia de capital, porque es básicamente también un impuesto en contra de toda la actividad especulativa que hay, el compra y venta, el metrópoli que normalmente hay en torno a la bolsa. Entonces me parece, por de pronto, que es una medida que no es muy significativa, y porque lo esencial de lo que estamos hablando aquí son
la rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23, que significa un costo adicional, un costo tributario en torno a los 1.800 millones de dólares. También lo que se ha introducido es este subsidio a la mano de obra, que habrá que ver también cómo opera, pero que el costo fiscal que el propio ministro considera son 1.400 millones de dólares. Ahora, uno no sabe ahí si eso va a ser simplemente un incentivo para nuevas contrataciones o va a ser básicamente un nuevo crédito tributario a las empresas y particularmente a las empresas grandes que utilicen más mano de obra. Claro, pero muy breve la pregunta y para entenderlo en el lenguaje más acotado. ¿Esto va a traer más capitales y por ende va a traer más empleo, más inversión y más dinero para Chile? ¿O esa no? es la base, porque eso es lo que me dice el gobierno. La base, la lógica que utiliza el ministro Quirós, y en eso yo creo que él simplemente está desafiando la profesión y está desafiando la experiencia. Desafiando la profesión. Yo diría, mira, yo creo que son pocos los economistas que conocen bien de estos temas que hayan salido a decir, mira, la verdad es que es muy inteligente lo que están haciendo. Son pocos los que han dicho que había que repercutir 100% el benzinazo sobre la economía interna, porque eso ha tenido unos efectos que son súper negativos. Es cierto, ha habido crisis internacional, pero este gobierno partió con una estimación. ¿Qué es lo que decía el mercado? Que la economía chilena podía crecer por sobre el 3% y que la tasa de inflación estaba ya muy centrada en el 3%, que era la meta del Banco Central. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos que la economía chilena va a crecer menos del 2% y que la inflación se va a ir por sobre el 4%. Ese es el resultado neto finalmente desde el punto de vista macroeconómico, que es la dimensión que yo creo que el ministro Quirós no ha considerado. Y esta idea de que yo rebajo los impuestos, aumento la inversión, aumento el crecimiento, aumento el empleo y finalmente tengo más recaudación, suena bien, pero eso la verdad, que es pensamiento mágico. Esas cosas no funcionan así. Sería muy simple. Muchos países irían en esa dirección, en consecuencia de que el desarrollo, lo que muestra la historia económica, que en la medida que los países se van desarrollando, van requiriendo también más recursos, se van ampliando las necesidades, y por tanto entonces la recaudación tiene que ir aumentando. No es por casualidad que los países desarrollados tienen una tributación sustancialmente más alta que la nuestra. Don Carlos, para esclarecer, cuando usted se refiere a pensamiento mágico, ¿más bien se refiere a la expectativa económica que plantea Quirós o más bien a los factores políticos? Yo me refiero fundamentalmente a la expectativa económica, esta idea de que yo rebajo los impuestos y aumento la recaudación. Es una idea mágica. Ojalá que las cosas funcionaran de esa manera, pero es evidente que para aumentar la recaudación hay que aumentar los impuestos. Uno podrá discutir si este otro impuesto, qué impuesto tiene más ventajas desde el punto de vista de la promoción de la inversión o de no desincentivar la inversión. Pero lo concreto es pensamiento mágico cuando uno dice que va a ser algo que tiene exactamente el efecto opuesto. Hay otra queremos hablar del tema político, lo vamos a guardar para el número 1 del ranking, pero para, digamos, darle un cierre a los temas netamente económicos de esta reforma, quería preguntarle por el tema de las contribuciones, porque se ha explicado muy detalladamente. Pancho Vidal ha sido un panelista que ya está aquí en turno, va a estar en turno en vivo en unos minutos más. Lo vamos a subir al puesto 1 del ranking. ¿Sí? Se va a sentar. ¿Le gustaría Eso. sumarse, Francisco? ¿Le gustaría sumarse al panel? Para el uno. Cuando Eso. pasemos al puesto 1, cerramos acá y pasa. Le quería preguntar por contribuciones. Se habla de una merma importante, sobre todo para el Fondo Común Municipal. Hay como cuentas que no están del todo cerradas. ¿De cuánto cree usted que sería la merma que implicaría? Ya hay 60 alcaldes que están en contra de la reforma, justamente en parte por la merma que van a tener respecto a su financiamiento. Hay municipios que funcionan. Yo las estimaciones que he visto de menor recaudación son en torno a los 200 millones de dólares para el Fondo Común Municipal, lo que es bastante grave. Y el gobierno aquí nuevamente, volvemos también un poco al pensamiento mágico. Entonces el gobierno dice, no, pero no es problema, que aquí nosotros vamos a compensar fiscalmente. Bueno, pues si el gobierno lo que está tratando de hacer es eliminar el estrés sobre las finanzas públicas, lo único que hace finalmente es aumentarlo. Porque está diciendo también, no, yo voy a compensar a los municipios, no se sabe exactamente la forma en que lo harán. Creo que los alcaldes que han estado alertando sobre esta situación tienen toda la razón, porque efectivamente esto tiene un efecto, y aquí Francisco lo podrá explicar con mucho detalle, es totalmente regresivo, porque son básicamente las casas de las personas mayores de 65 años que viven en las comunas más acomodadas del país. Esto no es hay que decirlo, no es un beneficio para el anciano pobre que vive en La Pintana, que vive en Puente Alto. Esas personas están fuera, no pagan contribuciones. Las que pagan contribuciones son las casas. Incluso alguien se le preguntó al ministro Alvarado, pero si hay alguien que tiene 8, 9, 10 casas y es rico, dijo, no, pero la primera casa no paga. Entonces, la verdad es que yo no sé cuáles son los criterios desde el punto de vista de la equidad. Esto es básicamente un criterio ideológico, porque aquí alguien se metió en la cabeza de que
como las casas ya habían, al comprar una casa uno tributa, posteriormente ya no debiera tributar, en consecuencia que de alguna manera las contribuciones es también la retribución por los esfuerzos que hace el municipio para mantener las calles limpias, para tener las veredas, para pavimentar, para generar un conjunto de servicios que son los que las municipalidades se brindan y para lo cual se requiere financiamiento. Ahora, yo creo que aquí hay una discusión que se puede plantear, este es un punto de vista mío, que creo que lo comparten varias personas. A mí me parece que en verdad es injusto que una persona de clase media que ha vivido toda su vida en la comuna de Providencia o en la comuna de Ñuñoa, jubila por nuestro bendito sistema de jubilaciones, la pensión se le cae a menos del 50% de lo que ganaba antes y las contribuciones, producto de los avalúos, aumentan significativamente. A mí me parece que decirle a esa persona, mire señor, la situación de usted es bien fácil, venda su casa y sea una más chica. A mí me parece que si esa persona tiene ingresos bajos, tiene una sola casa, creo que uno podría buscar un mecanismo que compatibilice el problema que esa persona tiene y para que le permita mantenerse en su casa con el financiamiento municipal. Yo no podría decir generar un sistema de hipoteca en donde en el momento en que la casa tenga que liquidarse, tenga que venderse, se herede, el Estado cobra la hipoteca y desde ese punto de vista la contribución se continúa pagando y esa persona no es obligada a tener que dejar la casa en la cual ha vivido durante 30, 40, 50 años. Carlos, ¿se podría decir en conclusión que es un gabinete que está legislando a favor de un sector donde ellos mismos tienen su propio capital? Mire, yo creo que ellos no han sacado bien las cuentas y creo que es un gabinete poco experto desde el punto de vista político. Yo creo que ahí el ministro Alvarado y García Ruminó tendrían que mirar bien, porque aquí en la discusión parlamentaria, no tengo ninguna duda, lo que va a salir le van a decir, oiga, ministro, a ver, los ministros que tienen más alto patrimonio, que son patrimonios altos en el gobierno, hay patrimonios por sobre los 100 millones de dólares. En el tema de la reintegración, para explicarlo bien, ¿qué es lo que significa? Que lo que se paga en la empresa, ese socio lo descuenta posteriormente, utiliza como crédito para el global complementario. Entonces es lo que le va a ocurrir a los ministros de altos ingresos, que les va a significar un tremendo crédito. Alguien hizo un cálculo por ahí, habría que mirarlo en detalle, pero sale una cosa que es bien fuerte, que esas rebajas pueden significarle a esos ministros de alto patrimonio ingresos adicionales en torno a los 100 millones de pesos anuales. Carlos Minami, vamos a integrar el puesto número 1, se nos juntó el ganado. Tiene otro ministro de Estado también que estaba acá para analizar el aspecto político. Ex ministro. Ministro una vez, ministro por siempre, puesto número 1. ¿Me escucho? El plan Quirós se enfrenta y entra en fases más decisivas tras la cadena nacional del presidente José Antonio Kast. El foco ahora se traslada al Congreso, donde el gobierno enfrenta un escenario estrecho. Necesita al menos 10 votos adicionales para asegurar la viabilidad del proyecto, lo que ponen en el centro a partidos bisagra como el Partido de la Gente. En ese contexto comenzaron a evidenciarse tensiones internas con el PDG, mientras algunas figuras como Javier Olivares y el Dr. Fay han dado señales de apertura a aprobar la iniciativa. Otros sectores mantienen reparos, especialmente en temas sensibles como la gratuidad en educación, que ya está generando diferencias dentro del partido, y con esto también se está sumando Francisco Vidal a nuestro panel. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, ciudadanos. Aquí estamos. He escuchado con atención a Carlos Minami, que tiene la ventaja desde el economista. Entonces a mí me ayuda porque sigo aprendiendo. Ayer salió un reportaje. Oye, tengo un problema con la oreja izquierda. Ya, ahí lo vamos a resolver. Hay algo bien entretenido que salió ayer en la segunda, pirquineo de votos que empieza a hacer ya el gobierno de Kast. Tiene 68 votos asegurados, necesita 78, le faltan 10. Esos 10 dicen que 8 se los pasaría el Partido Nacional Libertario, el Partido de Kaiser, y le faltarían finalmente 2, que aparentemente serían estos 2 diputados descolgados del Partido de la Gente, Javier Olivares y Dr. Fay, Cristian Contreras. Ya tendría más o menos los votos para aprobarse eventualmente. Digo, esta reforma evidentemente tiene que empezar el debate legislativo, los guiños para aquí y para allá, y además está la disposición de este gobierno de aprobarlo no solamente con lo justo, sino que tratar de sumar a otras fuerzas. Se habla del PDG en su conjunto, se habla del PPD, su partido, se habla de la democracia cristiana. Vamos por partes. Si algún parlamentario del PPD en la Cámara de Diputados vota a favor del corazón del proyecto, que tiene que ver con lo que hablábamos, yo creo que hay un quiebre en el PP. Así es, claro. ¿Qué significa un quiebre? ¿Separación del partido? Bueno, o uno nos expulsión. podemos ir. Porque quiero decirte además que en el último Consejo Nacional del PPD, por unanimidad, se estableció, como ya se sabía lo que venía, una orientación a nuestros parlamentarios, ya que no pueden recibir órdenes de partido.
de esa orientación es el rechazo a la contrarreforma tributaria de este gobierno de derecha sin complejo. Unánime. Así que para hablar clarito. Y Déjame agregarte una Eso. cosa. Yo no daría por hecho de que todos los parlamentarios de derecha estén totalmente cuadrados con el conjunto del proyecto. A mí me parece que va a ser muy importante lo que estamos haciendo ahora, este debate en la sociedad, el debate en el mundo, en la profesión, o los distintos debates que tengan lugar. Yo creo que los parlamentarios finalmente son bastante sensibles a eso. Entonces, me cuesta pensar que todos los parlamentarios como tabla, en consecuencia que se está diciendo que hay una crisis fiscal, aquí se está haciendo una reforma, estén disponibles para votar una reforma tributaria que pueda significar una disminución sustancialmente importante para las personas de altos ingresos, en consecuencia que al mismo tiempo se está castigando a la clase media y a las clases populares. Yo me imagino a los parlamentarios cuando vuelvan a sus regiones, a sus distritos, muchos les van a preguntar, Sí, claro. oiga, diputado, senador, ¿usted va a votar esto? Yo pago por ver y creo que de repente también se le puede terminar desordenando las filas al propio oficialismo. hay Pero un- fíjate que hay una diputada, la Jimena Osandón, Ujú. que antes que la disciplinaran, públicamente dijo que ella, por ejemplo, en materia de contribuciones no era partidaria, ella era partidaria de que los que podían pagar, siguieran pagando contribuciones. Sí, Bueno, era que no, porque en materia de contribuciones es increíble, yo te diré que es la medida más regresiva que yo conozco desde post-Pinochet. Aquí estamos hablando, hay 1,5 millones de personas como yo y Carlos, mayores de 65 años, propietarios de la primera vivienda. 1,5 millones. 1.100.000 están exentos, nunca han pagado. Porque su casa está tasada fiscalmente en 56 millones de pesos o menos. Quedan 400.000, ¿no es cierto? Piñera y Bachelet ayudaron a una parte de esos 400.000. ¿Saben cómo? El pensionado hoy día que acredita que tiene un ingreso mensual inferior a 1 millón de pesos, está exento, no paga contribuciones. El pensionado, o sea, el mayor de 65 años, no el pensionado, que acredita que tiene un ingreso entre 1 y 2 millones de pesos, paga la mitad. Entonces, ¿quiénes somos los beneficiados? Dicho al revés, los que tenemos más de 2 millones de pesos mensuales y que vivimos en una casa fiscalmente tasada en el piso en 225 millones de pesos. Más Si yo, cerca tengo, del micrófono. si yo tengo una casa de 225 millones de pesos y la quiero vender mañana, la relación entre fiscal y mercado es 1,5, 1,8, 2. Entonces se lo digo en español, pues, ciudadanos auditores. Los ministros de Estado, mayores de 65, los subsecretarios, los parlamentarios, los ejecutivos de las empresas estatales, todos en la medida que tengan más de 65. La cúpula completa de la CPC, más de 65. Los gerentes generales de todas las empresas privadas más grandes. ¿Cuánto cuesta eso? 200 millones de dólares. Usted preguntaba cuánto era el fondo. Sí. El 13% del fondo común municipal. El fondo común municipal hoy día es 1.600 millones de dólares. Y tú se lo vas a devolver con, además, unos parlamentarios de mi partido decían, estaríamos muy tranquilos porque el ministro García nos dijo que iba a haber compensación. Obvio que tiene que haber compensación si el problema es de dónde viene, pues, güey. ¿De dónde lo sacan? Claro. A mí me regalan 1 millón de pesos. Yo pago por mi casa 4 cuotas de 2.50. Oye, un momentito. Mi 1 millón de pesos en Las Condes, 3.50 se dan para mi alcaldesa. 6.50 se dan para la Pintana. Primer, otro sí. ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Qué dice con respecto a esto? ¿Qué dice la alcaldesa de Vitacura, de Lo Barnechea, de Providencia, del Olio y de Las Condes? ¿Tú sabes qué? Por cada 100 pesos que pagamos en Las Condes, 350 pesos se quedan en el municipio. Para el municipio, lo mismo que del Olio en esta comuna. Oye, ¿pero dónde están? Tú sabes que si se llegara a aprobar esto, es un impacto financiero brutal para los municipios de la zona oriente. Brutal. Mira, un último ejemplo. El ministro Marcel quiso seguir ayudando a los que están en el borde, por así decirlo. Y una forma de compensar eso era que Las Condes aportara no el 65% al fondo de las contribuciones, sino que al 80%. Alto, ¿no? Oye, la alcaldesa fue allá con el diputado Chalper. Indignada. ¿Y ahora? Mutis. Mutis. Por otra parte, me gustaría preguntarles y abrir panel,
quiero saber cómo ven la rivalidad en estilos y también en agendas, de los ministros Quirós por un lado y también tenemos la dupla de Alvarado García Ruminot por el otro. Sobre todo en el Ahora, tema de Manuel. gratuidad. No sé si vieron esa como descoordinación que Quirós dijo, no, si la restricción a la gratuidad va 12 años después de salir del colegio, en fin, y los ministros Alvarado y García Rubino dijeron, esto no va dentro del proyecto. Yo creo que va a tener un problema ahí, yo no sé cómo. Tienen que ver bien en el caso de la redacción del proyecto de ley. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Los proyectos son constitucionales en la medida, bueno, está todo el tema de la facultad privativa del Ejecutivo respecto a los temas tributarios, pero también los proyectos tienen que estar ordenados en torno a las ideas matrices del proyecto. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que si meten los temas de la gratuidad, eso no tiene que ver con las ideas matrices del proyecto, es como un derivado y por tanto entonces un recurso frente al Tribunal Constitucional podría también hacer una objeción de constitucionalidad respecto del proyecto, lo que pues, generaría una dificultad bastante importante para la tramitación y con toda seguridad haría que el trámite sea aún más lento de lo que probablemente vaya a ser. Entonces, ese es el tema fundamental, de que los proyectos no pueden ser tan misceláneos como que se desvíen de las ideas matrices. Dijo el ministro García Ruminot ayer en el ADN que estaba totalmente fuera de preocupación el tema de la constitucionalidad. Dijo, no le preocupaba en lo más mínimo. Y quería preguntarle a Francisco Vidal si él cree que este conflicto entre los ministros García Ruminot y Alvarado con Quirós se siente un conflicto real o es más pantomima. No, esto es más viejo que el hilo negro. Eso. Los ministros de Hacienda tienden a autonomizarse, pero hay que frenarlo. Y los que lo frenan son el resto de los ministros del comité político. O sea, yo te podría contar un libro sobre mis peleas con Andrés Velasco. Porque tienden a autonomizarse, ojo, en el caso de considerar la política como algo populista. Entonces lo que está haciendo García y Alvarado es controlar que no se nos destape Quirós. Claro, porque finalmente si el proyecto tiene problemas, los que van a finalmente ser los responsables van a ser los ministros políticos. Obvio. Es que de hecho fue muy llamativo. El día de la cadena nacional, los que venían después en los noticiarios fueron Alvarado en la noche y García Ruminot en la mañana y Quirós en una cena casi guardado con empresarios. Bueno, pero eso suele suceder. Ya. Yo tengo dos gobiernos en comité político, así que suele suceder, pero a ver, pero lo que pasa es que yo creo que yo no conozco a Quirós, lo he leído siempre, escribí en el Mercurio antes. Pero creo que es de una ortodoxia impresionante. Fíjate, yo no podía creer cuando antes del tema de las bencinas decía, el ministro Quirós quiere traspasarle el 100% del costo a las consumidoras, a las familias. No podía creerlo. Lo hicieron. Un dato ciudadano. La crisis del petróleo en Chile significa que las familias están colocando 560 millones de dólares al mes. Y el gobierno, con los 2 proyectos aprobados, más los 2 en curso, aporta 80 millones de dólares al mes. Como esto está proyectado a 6 meses, el gobierno se pone con 530 millones de dólares. La familia con 3.360. Y dime una cosa, ¿por qué le echan la culpa a la vocera Sedini? Si la vocera Sedini está en una encrucijada. Yo le sugiero a los periodistas que me entrevistaban a mí en La Moneda que le hagan la siguiente pregunta. Señorita ministra, explíqueme por qué simultáneamente el ministro Quirós y el gobierno bajan el presupuesto de salud y educación en 1.000 millones de dólares. Ese es el 3%. Sí, ese es el 3%. Y simultáneamente la misma semana le rebajan el impuesto a la gran empresa por 2.000 millones de dólares. Dime, ¿qué vocero premio Nobel puede responder eso? Para ir redondeando, quería agradecerles a ambos por estar acá en Turno AM, por supuesto. Ojalá vengan nuevamente. Bueno, Francisco Vidal, usted siempre viene acá los días viernes. Ya pronto viene Turno en Vivo. Carlos Ominami, muchas gracias. ¿Creen que esta es la primera prueba gran política del gobierno de Kast? ¿Y qué implicaría la derrota o una aprobación de todo esto? Mira, yo creo que efectivamente hoy día se presenta como una suerte de madre de todas las batallas. Creo que además creo que como oposición estamos bien armados porque está claramente la ciudadanía entiende de que aquí hay un problema, que hay algo que no calza cuando se dice hay una crisis fiscal y lo que se está haciendo es finalmente poniendo en práctica un proyecto que su efecto más directo es la disminución de la recaudación y por tanto entonces la posibilidad de que aumente más el déficit. Yo creo que eso no calza, hay un tema también de injusticia
en el sentido de que se castiga a las, como dice Francisco, a las familias de clase media y las familias más modestas, y se le da un premio tributario a las personas de más altos ingresos. Entonces yo creo que eso va a ser bastante difícil de hacerlo pasar en el Parlamento. De hecho, está ganando en las encuestas. Sí. Sí. En todas las encuestas con respecto a este tema es mucho más el rechazo que la aprobación. Aún más. Lo observábamos hoy día en la mañana en la academia. de Oye, hecho. aún más. Sí. El 72% consultado el domingo decía que quiere aumentar los impuestos. Güey. Ahora es un error lo que... o sea, no otra pregunta. Es que yo creo que la Gallá no cacha la historia, fíjate. ¿Cuál fue el error principal del presidente Boric y Jackson? Hubo dos. Po. Juraron que su gobierno dependía de la aprobación de la primera convención. No sacaron la cresta. Y la base económica del gobierno del presidente Boric es la reforma tributaria de Marcel. La rechazaron, la idea de legislar la derecha. Quedaron sin proyecto político y sin base económica. Entonces que estos muchachos se la jueguen también a Stalingrado, oye, en una de esas. Y la oposición ahí, y esto para cerrar, porque estamos medio pasado el tiempo, la oposición, ¿cómo juega este partido? Pensando, porque muchos me decían, es raro que después de la cadena nacional no haya salido una declaración conjunta, posición unificada de esto, que se hace con París y que por un lado negocia, por otro lado critica, los pollos se le desperdigan. ¿Cómo se mueve la oposición? Muchos hablan del estilo Manucheri, que como que alguien que le niega la sal y el agua. ¿Sabes lo que yo creo? Que hay una tendencia muy mayoritaria en la oposición a rechazar un proyecto de este tipo porque es injusto, porque es inconsistente y porque es injusto. Y creo que de todas maneras lo que va a ser bien determinante va a ser la calidad del debate que se produzca a nivel ciudadano. Entonces, finalmente los parlamentarios son sensibles a ese ambiente, y si generamos un debate en serio mostrando cuáles son las inconsistencias de este proyecto, yo creo que el gobierno puede estar enfrentándose a una derrota severa. Particularmente en la base territorial, porque el alcalde, que le van a bajar en promedio el 13% del Fondo Común Municipal, y la Pintana depende un 80% del Fondo Común Municipal, por ejemplo. ¿Estamos? Le va a decir al parlamentario, oiga, ayúdeme, porque este parlamentario, entre año y medio más, necesita ese alcalde, pues. Para elegirse o reelegirse. Sí, pues. Esto y más lo vamos a seguir conversando, por supuesto, con Francisco Vidal Muy en bien. turno en vivo. Así Me que voy a muchas tomar gracias, un Carlos cigarro. Jovin. Eso, muy bien. Carlos Jovinami, Francisco Vidal, Rey del Pacto, Camilo Espinosa, muchas gracias por acompañarnos en el ranking de noticias. Oye, sigue un panelazo ahora. Sí, se viene. Muchas gracias.